Nuestro tema de investigación es conocer el método eficaz para el proceso de adaptación de prótesis en miembro inferior en pacientes mexicanos mayores de 20 años o que hayan terminado su proceso de crecimiento, revisión sistemática de la literatura. Podemos destacar de los artículos de los que se investigó de la importancia de una evaluación multidisciplinaria y esencialmente tomar en cuenta de que el diagnóstico debe ser individualizado dependiendo del paciente. Escogimos la problemática basándonos en los antecedentes tales como en los que se calcula que 1 de cada 10 personas con miembros amputados se rehabilita y solo el 30% sabe usar de manera hábil y correcta sus aparatos y prótesis, dejando de lado el costo de estos siguiendo el dato en México. En revisiones sistemáticas encontradas como antecedentes, se encontró en los programas de entrenamiento de resistencia y ejercicio aeróbico mejoran la función física y la calidad de vida de los pacientes, además la terapia ocupacional, la terapia de espejo y los ejercicios de equilibrio y coordinación, y también mejoraron dichas funciones. También se revisó la literatura sobre la reanimación dirigida en la rehabilitación de pacientes con amputación. Con eso se encontró que esta puede mejorar la función muscular y reducción del dolor, tomando en cuenta todos estos posibles procedimientos, siempre y cuando se lleve una planificación y evaluación cuidadosa para asegurar la eficacia. Después de habernos acercado más al tema y conocer un poco más sobre este, nos lleva a generar esta pregunta de investigación. ¿Cuál es el método más eficaz de ejercicios y agentes físicos para el proceso de adaptación de prótesis de miembro inferior para pacientes mexicanos mayores de 20 años o que hayan terminado su proceso de crecimiento? Dicha pregunta, al darle una especie de respuesta, nos genera un objetivo general que es conocer la efectividad de distintos tratamientos para dicho proceso de adaptación. Siendo un poco más específicos, buscamos consultar el procedimiento de adaptación ocupacional para los pacientes amputados, identificar los beneficios del uso de la prótesis y su relación con qué también se va a desarrollar a lo largo de su vida, analizar el tiempo que se va a necesitar para llevar a cabo el proceso fisioterapéutico de manera correcta y verificar qué ejercicios son completamente necesarios o qué se pueden faltar para el proceso y asimismo cuáles están contraindicados para pacientes que cuenten con dicha prótesis. Como justificación, el favorecimiento de esta investigación se centra en determinar qué protocolo es el más efectivo para la adaptación de una prótesis de miembro inferior. En este caso, conociendo la incidencia de amputaciones, además de los datos de aquellas personas que al contar con una prótesis saben utilizarla correctamente, la trascendencia social se centra específicamente en la población de amputados y en su entorno social, es decir, su participación en la sociedad aumenta y dichos pacientes se reincorporan a su vida cotidiana, mismos que beneficiarán directamente al paciente acortando el tiempo de rehabilitación y a la vez acorta los gastos de la misma. Y esta se realiza de manera eficaz y eficiente por el profesional designado. Los resultados que se esperan son una recopilación de las investigaciones anteriores para conocer qué tratamiento es más óptimo para personas con amputación del miembro inferior. Hay distintos tipos de amputaciones. Sin embargo, nosotros nos centraremos en las amputaciones del miembro inferior, que son las que le competen a nuestro tema. Es muy importante conocer todos estos conceptos y estos tipos de amputaciones que existen. Transtibial.
Se realiza entre la rodilla y el límite de los tobillos. Desarticulación de rodilla. Como un nombre lo indica, es a nivel de la rodilla y el ras del fémur. Transfemoral. Se realiza una incisión llamada boca de pez donde se amputa entre cadera y rodilla, es decir, en cualquier parte del fémur. Desarticulación de la cadera. Es la amputación del miembro inferior a través de la misma articulación de la cadera. Hemipelvectomía. Puede ser de tres tipos: interna, con recesión a los órganos intrapélvicos y conservación del miembro inferior; externa, con desarticulación del miembro inferior afectado y compuesta, asociando recesión de los órganos intrapelvianos con desarticulación del miembro afectado. Prótesis. Es la extensión artificial que reemplaza la parte faltante del cuerpo. Durante la rehabilitación y la adaptación de una prótesis tenemos dos etapas y nos enfocaremos en la etapa protésica, que se divide en 4 fases, que hablaré más adelante de ellas. Asimismo, puede llegar a ser de interés la etapa preprotésica, que sus objetivos consisten en conseguir una independencia funcional respecto a los autocuidados y la movilidad sin una prótesis, así como preparar al paciente y a su miembro residual para el uso de una prótesis. Esta preparación se logra mediante aprendizaje de la realización del vendaje del miembro residual para conseguir la forma deseada del muñón, ejercicios fortalecedores del muñón, ejercicios para ampliar y conservar el arco articular. Protésica. Como el paciente ha alcanzado buena fuerza muscular, buena configuración del muñón y no presenta complicaciones, se remite a la etapa protésica. Una vez que el paciente ha recibido la prótesis, necesitará un nuevo entrenamiento para aprender a funcionar de manera adecuada con ella. El objetivo se dirige a conseguir un patrón de marcha suave y simétrico para lograr el máximo rendimiento energético y mejor estética. La primera fase es aprender a colocarse y quitarse la prótesis. La segunda fase es el entrenamiento de la marcha entre paralelas con la prótesis rehabilitadora. La tercera fase es el entrenamiento de la marcha para ser menos dependiente a la misma prótesis. Y la cuarta fase consiste en el entrenamiento para ser independiente totalmente de la prótesis. En base al instrumento utilizado para realizar la revisión sistemática, integramos algunas hipótesis y gracias a las diversas fuentes consultadas coincidimos en que podemos encontrar un método más eficaz para adaptar prótesis de miembro inferior en pacientes que ya hayan terminado su etapa de crecimiento. Nuestro objetivo es que con la información recabada se pueda ayudar a estos pacientes a recuperar una gran parte de su movilidad, independencia y participación en la sociedad. Además, buscamos que puedan llevar a cabo sus actividades diarias de manera más fácil y efectiva. Además, tenemos una hipótesis alterna, misma que plantea una perspectiva diferente a la del método existente y comprobado, enfatizando la importancia de la evaluación subjetiva del fisioterapeuta como una herramienta eficaz en la adaptación de prótesis de miembro inferior. A través de nuestro estudio, buscamos comparar y evaluar la efectividad de ambos enfoques, contribuyendo hacia el avance y mejora de las prácticas en adaptación de prótesis. Por último, tenemos una hipótesis nula, que básicamente es la general pero en forma negativa. Es decir, implica que no hay diferencias significativas entre los diferentes métodos de adaptación de prótesis en términos de mejorar la movilidad, la independencia y la participación social de los pacientes que ya han completado su etapa de crecimiento y que por tanto no existe un método que funcione mejor que los otros. Nuestro Nuestro diseño de investigación no abarca una experimentación u observación para obtener los resultados, sino que se basa en una revisión sistemática de la literatura, que es un tipo de estudio en la que se recopila, analiza y resume de manera exhaustiva toda la información relevante existente sobre un tema específico. En lugar de basarse en opiniones individuales o estudios aislados, se utiliza un enfoque estructurado y riguroso para identificar, evaluar y sintetizar la evidencia científica disponible. Además, a su vez se toman las bases del modelo PRISMA. Para poder recopilar la información y ésta sea confiable y veraz, tomaremos en cuenta ciertos criterios.
Para poder incluir la información, debe ser clara y específica sobre algún método utilizado en la adaptación de una prótesis de miembro inferior a nivel de tibia, rodilla, fémur o cadera, ya que si no sería imposible que nos resulte de utilidad. Además, debe contener información sobre una amputación de miembro inferior, exceptuando la desarticulación de tobillo, ya que también es necesario conocer sobre los diferentes tipos de amputaciones del miembro inferior que se pueden realizar, para de este modo llegar a conocer el método específico que requiere cada una de ellas. Y por último, que se involucren pacientes mayores de 20 años o que ya hayan terminado su proceso de crecimiento, ya que se busca que la prótesis no se esté modificando a causa del desarrollo del paciente. Eso implicaría abarcar otra problemática y la investigación se tornaría aún más compleja. Por el contrario, se descartarán aquellos artículos que no contengan información relacionada con algún método de adaptación de prótesis de miembro o que la información sea de mala calidad, es decir, que no sea concreta o específica sobre el tema de nuestra investigación y provenga de fuentes dudosas. Además, cualquier tipo de información que no hable acerca del tema se eliminará automáticamente. El método Prisma es una lista de comprobación de requisitos que debe cumplir una revisión sistemática y un metaanálisis para presentar su información. Las revisiones sistemáticas, como ya se mencionó, son una forma de investigación, de recopilación de información, y estas son útiles en muchos aspectos críticos, ya que pueden proporcionar un resumen del estado del conocimiento en un área determinada, a partir de los cuales se puede identificar futuras prioridades de investigación, abordar preguntas que de otro modo no podrían ser respondidas por estudios individuales, identificar problemas de la investigación primaria que pueden ser corregidos en futuros estudios y generar o evaluar teorías sobre cómo o por qué ocurren ciertos fenómenos de interés. La lista de verificación de Prisma 2020 incluye 7 secciones o dominios con 27 ítems, algunos de los cuales incluyen subítems. Estas secciones a grandes rasgos son el título, el resumen, la justificación, los adjetivos tanto generales como específicos, los métodos que incluyen las estrategias de búsqueda y el proceso de selección de los estudios a realizar, los resultados, la discusión y otra información como la financiación, el conflicto de intereses y la disponibilidad de datos, códigos y otros materiales. Asimismo, las revisiones sistemáticas representan el más alto nivel de evidencia, ya que recopilan información de estudios referidos a una pregunta específica. Por lo tanto, las revisiones sistemáticas generan diversos tipos de conocimiento que tienen el potencial de beneficiar a muchos grupos. Las publicaciones completas de revisiones sistemáticas permiten a los lectores evaluar la capacidad de los métodos y por lo tanto la fiabilidad de los hallazgos. Es por estos aspectos que llevamos a cabo la realización de nuestra investigación en base al modelo Prisma, debido a que es la forma en la que se debe realizar una revisión sistemática para poder conocer cuál es el método más eficaz para la adaptación de una prótesis de miembro inferior. Como también les explicaré un poco sobre el diagrama de Prisma, el cual comienza con una identificación de estudios previos de una base de datos, registros y archivos para poder eliminar aquellos que no sean de interés, y con ello poder pasar a la siguiente, que es el cribiado, donde se hacen análisis de los documentos recuperados en dicha búsqueda. Y como última etapa están las inclusiones, en donde se deben conocer los nuevos estudios incluidos en la revisión sistemática. El plan de trabajo es un instrumento de planificación que ordena y sistematiza información de modo que pueda tenerse una visión del trabajo a realizar. De este modo, nos indica infraestructuras en donde se necesitará un área en común para realizar sesiones colectivas para llevar a cabo el proceso de nuestra investigación. Los recursos humanos, en este caso seremos 4 estudiantes de la licenciatura en terapia física los que llevaremos a cabo la recopilación de esta información. Los recursos materiales
donde contaremos con dispositivos electrónicos que cuenten con Internet y nos ayuden en la recopilación de datos. Los recursos financieros, que en este caso no serán necesarios ya que no se trabajará con personas. Y por último, el diagrama de Gantt, que muestra las actividades realizadas durante el periodo de tiempo de investigación. Es decir, el plan de trabajo nos ayuda a concretar ideas respecto a lo que queremos lograr, cómo vamos a lograrlo y cuánto tiempo nos llevará a hacerlo, así como quiénes lo llevaremos a cabo. Y con esto concluimos la presentación de nuestro metaanálisis. Ahora, a continuación, les dejaremos un código QR, el cual pueden escanear para revisar las referencias que utilizamos para llevar a cabo nuestra temática.